Ok, Realmente. bueno, gracias nuevamente. Eh, bueno, mi nombre es Víctor Olivera, soy ingeniero de soluciones automotrices y de energía. Am, si a alguien, después de la sesión de preguntas y respuestas, creo que vamos a tener al final de la presentación, pero si le gusta, por favor, siéntase libre para contactarme por el correo, ¿sí? victor.olivera@keysight.com. Y bueno, el tema de la presentación es movilidad eléctrica, tecnologías y soluciones de prueba. Entonces tenemos bastante que hablar en este tiempo. Am, bueno, entonces esta es nuestra agenda. Voy a empezar con una introducción sobre el tema, después hablar un poco más de la arquitectura, de la movilidad eléctrica, y esto está también cerca de el tema de redes de energía inteligentes. Después voy a hablar sobre los componentes, las baterías, BMS, inversores, un poco sobre semiconductores y la recarga de los vehículos eléctricos. Entonces, em, acá es una visión general sobre cada uno de estos temas. Y bueno, vamos a la introducción. Entonces, hoy, junto con el avance de la tecnología, también estamos buscando tener menos impactos en el medio ambiente. em, Justamente por el tema del efecto invernadero, de la cantidad de residuos que estamos tirando al medio ambiente. Entonces, las tecnologías sostenibles eh, son muy importantes hoy. Y para alcanzar, acá poní dos puntos, solo para tener de una manera sencilla, para alcanzar tecnologías sostenibles, eh, buscamos una mejor utilización de recursos y también una menor emisión de contaminantes. ¿Y cómo podemos alcanzar esto? Es tener una mayor eficiencia, entonces buscar, por ejemplo, baterías que se puedan utilizar por más tiempo, que tengan una vida mayor o que tengan una mejor utilización de la energía en general y de los materiales. Tener redes de cosas inteligentes, como por ejemplo una red de energía que es inteligente, también es un tema que está ahí. am, eh, eh, Hay mucha búsqueda sobre el IoT hoy y también reciclaje. Hoy vemos, por ejemplo, en el caso de baterías, ya tenemos muchas empresas que están trabajando con el tema de segunda vida de baterías, de reciclaje de estas, antes mismo de tener los vehículos eléctricos, así como tenemos vehículos a combustión. Y también en la parte de eh, tener menos contaminantes, buscar trabajar con energías renovables, con materiales biodegradables o de fácil reciclaje y con vehículos eléctricos, justamente por el tema de eficiencia y todo que está aquí en la introducción. Entonces, bueno, hablando de vehículos eléctricos, voy a hablar sobre la arquitectura de la movilidad eléctrica. Bueno, acá entonces en el vehículo, y es también una de las cosas que vemos que es mejor en comparación a los vehículos a combustión, es que tenemos menos partes en los vehículos eléctricos, lo que, ah, lo que sea más fácil, lo que sí se pone más fácil de arreglar a un vehículo eléctrico. Tiene menos partes, tiene menos componentes, es más sencillo. Entonces, por ejemplo, acá mirando solo la parte eléctrica, tenemos el cargador integrado o el OBC,
lo llamamos de onboard charger en inglés. Y lleva la energía al paquete de baterías. Tenemos también el inversor que hace la conversión de C a C para el motor y los sistemas usuales, los que ya tenemos en los vehículos a combustión hoy, porque si no deja de ser un vehículo que vamos a manejar todo el día, claro. Bueno, además del vehículo, que es la pieza clave ahí de la movilidad eléctrica, tenemos la parte para el suministro de energía a y también de componentes, por ejemplo, la producción de celdas, el desarrollo y caracterización de las baterías, am, y del otro lado la generación de energía. Y acá es donde tenemos esta parte de red inteligente de energía. Por ejemplo, en la ISO 1516820 ya estamos buscando que el vehículo no sea más como un teléfono que solo recibe energía, pero este también puede trabajar como un banco de baterías y ser utilizado en un balanceo de carga local, además de tener sistemas de bancos de baterías. Hay solo un banco de baterías, lo que normalmente se llama de BESS o BES, no sé cómo se suele decir, pero banco de baterías también para almacenaje de las energías renovables, y los recursos de energía distribuidos o DERs, que también es un tema que se está hablando mucho en la parte de energía. Y la red eléctrica, que es lo clásico, que es lo que tenemos hoy. Pero podemos ver que hay un flujo de energía que no es solo en una dirección, pero la red puede recibir energía de, no sé, un sistema local, acá para cargar vehículos y todo. Entonces, eh, esperamos un aumento de la complejidad de- del sistema de la red de energía eléctrica con esto. Y bueno, sí, con más complejidad, ahí necesitamos que todo trabaje bien y que todo esté funcionando bien. Entonces, para esto tenemos que hablar de equipos para probar los componentes. Eh, sí, en los próximos diapositivas vamos a ver un poco más sobre cada uno de los componentes, pero acá de manera general. Tenemos, por ejemplo, para prueba de inversores fotovoltaicos, tenemos equipos que permiten hacer una simulación de paneles, ¿sí? Para poner a distintas condiciones, inversores, condiciones que no son fáciles de simular en el campo, ¿sí? Porque justamente dependemos del sol y no tenemos control de ese. Entonces, ah, sí, por eso ahí tenemos un equipo que permite hacer esta simulación. Y otros ejemplos de equipos para probar los conversores, los cargadores. Acá un equipo para hacer la simulación del motor, del carro, y otras soluciones para probar en la producción de las celdas, equipo para emulación de la red eléctrica, justamente con esto del flujo bidireccional de energía. Hay muchísimas condiciones nuevas que probar en los equipos, entonces este emulador de red permite hacer esto. La interfaz de recarga, que también es un tema que vamos a ver. eh, la interfaz de recarga es compleja y hay que probar. Entonces hay un equipo para probar tanto del lado de cargador como del lado de vehículo, emuladores para hacer una emulación de las baterías, para probar el BMS, sistema para pruebas
de celdas, módulos y paquetes y también para la caracterización de los semiconductores. Am, bueno, entonces, hablando sobre las baterías, eh, y las baterías tienen un comportamiento y ya hay personas diciendo que la batería se parece a un ser vivo porque tiene que trabajar sobre condiciones muy controladas, es un tanto cuanto sensible la batería, además de tener tantas características. Entonces, pensando en una aplicación, tenemos que pensar en la capacidad, tasa de autodescarga, sí, un montón de características de estas baterías para llegar en un producto final que se va a poner en el carro, que se va a poner en el teléfono, lo que sea, ¿sí? Y hay que probar mucho para saber si realmente va a trabajar bien sobre la condición que va a ponerla, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, cuando vamos a comprar un teléfono, una de las primeras cosas que vemos es la capacidad de la batería, si las personas dicen que está durando bien, cómo es y todo. Entonces, este tema, y con los vehículos, es mucho más fuerte también el tema de la batería, porque justamente para el vehículo buscamos cargar rápidamente, llegar donde se quiera llegar, tener una buena capacidad justamente para no quedarse por una carretera ahí, y el comportamiento térmico también para, ah, por ejemplo, que pueda manejar todo el año, ¿sí? No, no dejar el vehículo parado ahí cuando esté invierno o lo que sea, ¿sí? Entonces, las baterías son, sí, por más que tienen una función que es simple, que solo suministra energía a, a un dispositivo, las características de eso, todo que se tiene que investigar en estas ah, llevan a tener un componente que es muy complejo de probar. Y bueno, ah, las baterías sería un tema para una presentación solamente sobre ellas. Ah, y nosotros de Keysight hicimos ya algunos webinars sobre esto, entonces si le gustas, te puede buscar en Google sobre Webinar Batteries Keysight y ahí ya se va a poder mirar sobre este tema, solamente sobre baterías, pero una prueba que se puede hacer, acá tengo un ejemplo, es una prueba que llamamos de driving cycle, que es poner la batería bajo una condición real de uso para saber justamente su respuesta, pero sin tener un dispositivo, y también que hay que utilizar una fuente para tener pruebas que son repetibles y todo. Entonces acá en esta gráfica tenemos el estado de carga y acá este va descargando hasta llegar a más o menos 15% y después se carga. El tiempo acá en solo este ciclo fue de más o menos 5 horas, entonces son pruebas también que toman muchísimo tiempo. Acá tenemos el voltaje medido, ¿sí? Entonces se puede ver la característica acá de respuesta de voltaje de la batería, ¿sí? Usual. Y lo que hicieron en esta prueba fue justamente simular una condición de un dispositivo para ver sí, cómo se va cayendo el voltaje, y cuando carga, si llega a 100% y todo. am, y esta es una prueba que se repite muchísimas veces para saber justamente si esta va a tener una performance buena
cuando la ponga en su dispositivo. ¿Ok? Y bueno, ¿qué más pruebas se puede hacer? ¿Qué más equipos que se puede utilizar? Bueno, esta prueba que hablé ahora es una prueba que llamamos de ciclos de carga y descarga o ciclos de uso también, driving cycle, lo que sea. Pero también se puede hacer una espectro, el nombre difícil, espectroscopía de impedancia electroquímica, que es hacer un barrido en frecuencia un barrido de corriente en frecuencia y para sacar la impedancia, am, la impedancia de esta batería y de esta prueba se puede sacar el modelo de la batería, el modelo RLC de esta batería, pero también se puede saber sobre la salud de esta batería, si es como un examen en esta batería. También se puede hacer una prueba de autodescarga, si cuánto se va descargando esta batería si no hay nada conectado a esta. Y las pruebas de resistencia interna, que puede ser de corriente alterna o de corriente directa, ¿sí? A la derecha vemos ejemplos de equipo para pruebas. Este de arriba es para pruebas de paquetes. Entonces acá tenemos una fuente bidireccional dinámica. Entonces esta puede trabajar como fuente o como carga, justamente para hacer esta simulación. Y al lado una cámara climática para poner esta batería bajo distintas condiciones climáticas. Y un ejemplo, la solución de abajo es lo que llamamos de Combined Battery Test Solution, que es una unión de una cámara climática con la parte de potencia, ¿sí? Acá es la cámara climática y esta parte de acá es la parte de potencia. Y algunas referencias, si le gusta buscar a algunos de esos equipos, eh, las tengo acá para pruebas de paquetes, de módulos, de celdas o de autodescarga. Entonces, acá son algunas referencias de equipos. Ahora cuando hablamos sobre emular estas baterías, acá es una otra solución para hacer esta emulación, esta con más potencia, pero también tenemos equipos para baja potencia. Entonces creo que el de menor potencia sea de 20 watts y puede llegar hasta 600 kilowatts, y estos equipos se puede controlar con este software acá. Este, que es el 10, permite controlar hasta 4 equipos. Pero ¿qué permite hacer este software? Es generar un modelo de la batería bajo las condiciones que va a poner a esta batería real. Porque, por ejemplo, si hacemos una descarga de una batería a 1 amper, esta va a tener un comportamiento distinto si la descargamos a 2, 3, 4 o 5 amperes, o si hacemos una descarga dinámica también, simulando el dispositivo. Entonces el modelo de batería cambia, y si hablamos de batería de litio, por ejemplo, este modelo cambia con la temperatura también. Entonces acá lo que este software permite hacer es justamente tener modelos o perfiles de estas baterías en distintas condiciones. Y este modelo es un modelo de estado de carga, resistencia interna y tensión de circuito abierto, pero también permite hacer ciclaje de esa batería, am, solo cargar o descargar. Entonces, eh, solo un resumen de algunas soluciones para esta prueba. Ahora, hablando sobre el BMS o Battery Management System, para, y principalmente las baterías de
iones de litio. Es muy importante tener este sistema. Ah, pues bien, acá tenemos una configuración de batería. Acá tenemos módulos, algunas baterías, algunos sistemas de baterías hoy no trabajan más con módulos, es lo que llaman de cell to pack. Entonces, hay un ensamblaje ya de las celdas directo a un paquete, pero acá en este ejemplo tenemos los módulos y esta arquitectura de BMS. Entonces, sí, la arquitectura depende de cómo se busca, sí, justamente hacer la conexión, de cuánto control si quiere este BMS en la batería. Entonces, esto cambia un poco, pero solo para tener una idea general, acá es como tenemos una conexión de BMS y cuál es la tarea de este BMS. Entonces, principalmente el monitoreo y garantizar la seguridad de esta batería, ahí monitoreando los valores de voltaje, de las celdas, del paquete, también corriente de carga o de descarga, temperatura. Esta también tiene acción en los sistemas de control si estamos hablando de un vehículo, por ejemplo, si tiene, no sé, ventiladores o sí, lo que sea para justamente controlar temperatura o en caso de accidente, cortar la conexión de la batería. Entonces, el BMS tiene ahí justamente esta tarea. Además de traer información, entonces el estado de carga, si el porcentaje de batería que tiene, el estado de salud, para saber cuánto tiempo más va a durar esta batería, el estado de función, cuánto tiempo más se va a poder utilizar durante esta carga, la batería y la comunicación en general, además de hacer el balanceo durante el cargamento de la batería. Y el balanceo es muy importante porque sin balanceo no tenemos cómo garantizar que todas las celdas van a tener la misma cantidad de carga. Y por ejemplo, acá en esta, lo que llamamos de string, en este string, si una celda no está en su capacidad total, está al final de su capacidad va a trabajar como un circuito abierto, entonces eh, no va a poder más sacar energía de este string. Además de eso, si no hay el balanceo, la celda, la batería no va a durar tanto tiempo, ¿sí? Entonces, el balanceo, esta otra tarea del BMS es muy importante para justamente tener un buen funcionamiento de la batería. ¿Ok? Y bueno, pensando en un carro, el ambiente, el entorno donde está este BMS es, por ejemplo, acá tenemos las conexiones con las celdas, sensores de temperatura, sensores de corriente para la batería, sensores de tensión para así saber el voltaje de la batería, un guarda de aislamiento, comunicación con el vehículo o otras entradas y salidas para controles, por ejemplo, un ventilador y otros sistemas. Entonces, el entorno de este BMS también es complejo, ¿sí? Y para probar el BMS tenemos que emular todo este entorno, ¿sí? Entonces, tenemos un sistema que emula ah, justamente acá tenemos, por ejemplo, emuladores de celdas, emuladores de sensores de temperatura, de corriente, de resistencia de aislamiento, del voltaje de la batería. Entonces, emuladores para todo, justamente para probar las condiciones que
este BMS va a trabajar con repetibilidad, con seguridad y también con velocidad, porque, por ejemplo, para probar distintas condiciones de carga en las celdas, en las baterías, si no tenemos un equipo de emulación, tenemos que probar con celdas reales y hay que cargar y descargar estas. Entonces, esto va a tomar muchísimo tiempo en las pruebas y justamente por eso que tenemos un equipo que permite hacer todas estas conexiones, emular todo este ambiente para probar el BMS. ¿Ok? Bueno, ahora pasamos a los inversores y conversores de CDC. Estos son muy importantes justamente para este flujo bidireccional, pero por ejemplo en el vehículo tenemos la conversión y por, por el tema de los motores de corriente alterna serán más eficientes o mejores que los de continua. ah, eh, Tenemos que convertir el voltaje de continuo alterno a todo momento. Entonces, los inversores son componentes fundamentales para, eh, sí, para que sea posible alcanzar estas nuevas tecnologías. Entonces, eh, estos inversores justamente van en los vehículos, pueden ser un inversor solar y este hace la conversión de continua a alterna. También podemos tener un rectificador. Algunos inversores ya son bidireccionales, entonces eh, hace el trabajo de los dos. Pero sí, acá también necesitamos convertir, por ejemplo, para cargar el banco de baterías, para cargar un vehículo, tener estos rectificadores para este trabajo y los conversores de CDC justamente para trabajar, por ejemplo, el banco de baterías de un vehículo tiene voltaje distinto del sistema, de los otros sistemas del carro, o lo que sea, también necesitamos hacer una conversión y un control eh, eh, de continuas a continuas. Entonces, por ejemplo, los inversores para paneles solares, estos tienen un trabajo justamente como eh, la energía depende de un componente de la naturaleza que no tenemos control. Tenemos que garantizar el funcionamiento bajo distintas condiciones. Entonces, este inversor a todo momento tiene que buscar el punto donde va a sacar el máximo de potencia de este panel. Entonces, este es un trabajo que no es sencillo, sí es tema de muchísimas investigaciones. Y hay que buscar este punto bajo distintas condiciones ambientales de intensidad de la luz, sombra, temperatura, envejecimiento. Sí, son muchísimas condiciones en que se tiene que trabajar. Y bueno, las soluciones para esta simulación van desde equipos y este ejemplo de acá, se puede utilizar y es muy utilizado para los satélites. Este es de más baja potencia, pero también tenemos ejemplos de equipos para potencias mayores y voltajes mayores también. Entonces, sí, este equipo es justamente para este trabajo de emular paneles fotovoltaicos sobre las más distintas condiciones. Un otro equipo que tiene una relación directa con este es el emulador de red de corriente alterna y así también con esto de el flujo bidireccional de energía tenemos nuevos estándares para trabajar con esto. Entonces estos estándares acá
son justamente eh, cosas nuevas para trabajar, y sí, para los inversores, trabajar en la red para, eh, sí, en el futuro, que no tengamos blackouts, por ejemplo, por no estar funcionando bien un inversor. Entonces, sí, estos estándares acá, después, si te gusta, puedes buscar más detalles en Google. Hay, incluso creo que de UL hay un webinar sobre esto, entonces este es un tema nuevo ahí y muy interesante. Y bueno, la solución para hacer esta emulación en la red sería este SL12000A, ¿ok? Y un detalle importante es que no tiene transformador, entonces una solución que es muy eficiente en términos de dimensiones de espacio que esto ocupa en el lab. ¿Ok? Para el inversor automotriz, ahora ya de una manera más sencilla, tenemos la batería y el motor. Entonces, ah, el equipo para hacer la emulación de baterías, ya hablamos anteriormente, va a ser el mismo equipo acá, pero el emulador de motor tiene esta referencia de acá y puede emular distintos tipos de máquinas, distintas condiciones, justamente porque la emulación permite tener velocidad, repetibilidad, seguridad y todo en las pruebas. ¿Ok? Y acá, por último, las fuentes de la familia RP 7900. Entonces, tenemos muchísimos modelos y esta familia es bidireccional, regenerativa, ¿sí? Entonces, la energía, cuando esté trabajando como carga, esta energía vuelve a la red. Algunos modelos pueden trabajar como paneles fotovoltaicos también. Y bueno, son equipos ya pensados justamente para todas estas aplicaciones y este es un de corriente directa. Ahí llegamos en los semiconductores. Eh, También los semiconductores son eh, un tema solo para, sí, cada uno de los temas podrían ser una presentación solamente para ellos, pero acá, eh, sí, va a ser solo un resumen sobre los semiconductores que también estamos buscando nuevos semiconductores, nueva química para estos semiconductores y ya estamos hablando de los wide band gaps semiconductors, entonces de carburo de silicio, de nituro de galio, para justamente poder trabajar con mayores voltajes, menores corrientes, con un switcheo de mayor velocidad también para alcanzar justamente trabajar con más potencia y bueno, al intentar alcanzar justamente esta tecnología que sí, es nueva, que está llevando a condiciones más extremas, también tenemos que probar muchísimo estos semiconductores para que justamente ah, estén ahí con un buen funcionamiento y que se pueda tener, alcanzar las tecnologías de mayor potencia. Y algunos de los desafíos en este campo es justamente tener pruebas en condiciones reales porque ah, hay que probarlos en condiciones que son un poco distintas de las condiciones clásicas que probamos los semiconductores, justamente por el tema de voltaje mayor, de buscar una dinámica mayor en estos dispositivos, ah, justamente con métodos que no son convencionales de caracterización y ah, también para sacar
modelos, trabajar en simulaciones que son más fiables de estos dispositivos. Entonces, sí, ahí eh, justamente eh, lo que buscamos con los desafíos y lo que buscamos con este tema de los dispositivos semiconductores del futuro. Y algunas soluciones de prueba son, por ejemplo, este probador de... Ah, perdón, acá se quedó en portugués, perdón. Pero bien, este es un dispositivo de doble pulse, de doble pulso, justamente para pruebas dinámicas de estos dispositivos, ¿ok? Y también este permite una integración con el software de simulación de los dispositivos, entonces ya permite sacar informaciones sobre modelos de estos semiconductores y si justamente busca tener más detalles sobre estas soluciones de modelado. Acá está el enlace. eh, sí, pero solo con esa referencia ya te puede buscar en Google la solución. Y otras soluciones para pruebas de semiconductores en general, sí, de una manera general, son las SMUs, Unidad de Alimentación y Medición, o que son básicamente fuentes de precisión que también tienen mediciones integradas que pueden trabajar en dos o cuatro cuadrantes y se puede también aplicar la manera clásica de probar los dispositivos semiconductores, pero también tienen aplicaciones en ensayos electroquímicos, pueden hacer mediciones de resistividad, pueden trabajar con baja corriente, baja resistividad también y tienen mucha precisión en el suministro de corriente y de voltaje también. ¿Ok? Estos son más generales y, claro, algunas referencias de estos equipos. Solo un momento. Ok. Bueno, am, ahora vamos a hablar sobre la recarga de los vehículos eléctricos con una introducción a los diferentes estándares de recarga. Bueno, entonces acá tenemos algunos modos de cargar el vehículo. Una conexión directa a la toma ya no se puede más hacer. Hay que tener un dispositivo. Este lo llamamos de em, IC-CPD. No me acuerdo exactamente lo que quiere decir, pero es alguna cosa como In-Cable Protection Device, Charging Protection Device, creo que sea esto, ¿sí? Y este es lo que llamamos de cargador de emergencia, algunos lo llaman así. Este es lo que ya viene con el vehículo. Ah, también se puede tener lo que llaman de wallbox para hacer esta carga de más baja potencia. La otra manera de cargar es lo que llaman de semi rápido o sí, que es un intermedio entre el que es muy lento y lo que es rápido. Este acá con una o dos fases, este ya puede y normalmente tiene tres fases sí, para tener más potencia y en último tenemos la carga rápida de corriente continua eh, con esos cargadores que son muy grandes y que suelen estar en las carreteras, ¿sí? Lo de arriba ah, sí, en las calles, por ejemplo, se puede tener o sí, en general estos son más en las carreteras solamente.
Y ahí tenemos la clasificación por los niveles. Eh, Solamente hablamos sobre la potencia. Entonces acá ya llegamos a más de 100 kilowatts. ah, Hasta así. Empieza como el AC nivel 1 es justamente este que carga en una toma normal. El nivel 2 para alcanzar más potencia en tres fases. El DC nivel 1 normalmente ya empezamos con 50 kilowatts y el nivel 2 acá 100 kilowatts, pero esto está cambiando a todo momento, entonces podemos tener y ya tenemos cargadores que tienen mucho más potencia que 100 kilowatts. ¿Ok? Y sobre los estándares, ahí tenemos muchísimos estándares. Y acá los países donde están aplicados estos estándares. Pero, por ejemplo, en Brasil lo ponemos acá el CCS, que es de Combined Charging System. Pensamos que en Brasil y creo que América del Sur en general no tenemos aún una definición exacta de qué estándar tenemos. Por ejemplo, en Brasil tenemos todos, todos, menos los de Tesla. Creo que las personas que tienen los carros de Tesla usan los adaptadores, pero sí, acá no tenemos definición, solo lo tenemos, y en Estados Unidos también, me acuerdo, creo que México también no tiene una definición, pero sí, ahí tiene una influencia grande de Estados Unidos, pero en Europa ya tienen la definición de CCS2, China el LGBT, en Japón el CHAdeMO, y en los otros lugares no hay una definición muy fuerte sobre justamente qué estándar que se va a utilizar. Ah, y en el futuro, un futuro cerca creo, eh, los de CHAdeMO y de GBT están trabajando juntos para tener un nuevo estándar que se llama Shaoji, y creo que también dijeron que van a tener una interoperabilidad con lo de CCS. Entonces, esto de los estándares se está cambiando mucho, no tenemos muchas definiciones sobre eso. Entonces, ah, sí, el campo está abierto para los estándares ahora. Bueno, ahora hablando un poco sobre el CCS tipo 1, este que es el Combined Charging System, es porque tenemos una interfaz de carga en el vehículo que es una combinación. Entonces, si lo conectamos acá por arriba, es la conexión para carga alterna, y si hay una conexión en los pines de control y la parte de abajo es una carga de continuas. Tenemos el CP, que es el Control Pilot, que es el pin que hace la comunicación, y el PP, que es el Proximity Pilot, que para saber si está realmente conectado. Y en la carga alterna también se utiliza para saber la capacidad de corriente que soporta el cable de conexión. Y acá tenemos las fases de alimentación de CCS1 y de CCS2. Los pines son lo mismo que la interfaz sea diferente. Y acá es sí, una gráfica muy sencilla de cómo se pasa la conexión. Entonces, en AC tenemos un PWM de 1 kHz, em, que es generado por la estación de carga y se controla por el nivel de voltaje. Entonces, si cambia el nivel de voltaje con una resistencia en el vehículo,
en AC y el ciclo de trabajo, el duty cycle, dice cuál es la capacidad de corriente de la estación. Ya en DC, este duty cycle se cambia a más o menos 5% y por arriba de este PWM se envía la comunicación PLC que llamamos de comunicación de alto nivel. Entonces, sí, es así que permite tener una conexión combinada de AC y DC también y cómo se hace la distinción entre las dos. Lo de CHAdeMO, este de CHAdeMO es el DC, el AC de CHAdeMO es el CSS1, ¿sí? La misma interfaz y todo del CSS1, entonces hay una interfaz, una conexión para el DC y otra para el AC. Entonces, en el vehículo puede tener uno al lado de otro o eh, eh, sí, en ubicaciones distintas en el vehículo. Entonces, sí, este es el CHAdeMO. Este tiene mucho más pines para la comunicación, pero al final la función es la misma, de pasar energía, eh, pero este tiene algunos pines más de control que en el CSS. Esto se pasa en la comunicación. Y acá tenemos el GBT, que sí, el CSS, el CHAdeMO y el GBT no tienen compatibilidad, solo en alterna, utilizan el mismo estándar, mismo que la interfaz sea distinta, pero ni siempre, y creo que los estándares no dejan utilizar adaptación para carga de alternas, mismo que la interfaz, mismo que los pines sean los mismos que se utiliza, la comunicación sea la misma, porque acá en GBT también hay esta toma, sí, esta interfaz para DC y para C es un otro tipo de conexión, ¿sí? En DC ahí no hay, eh, ahí son protocolos muy distintos. Por ejemplo, Echademo y GBT utilizan la comunicación CAN, mientras el CSS utiliza una comunicación PLC. Entonces son muy distintos. eh, y bueno, no, no estoy hablando que uno sea mejor que el otro. Todos son muy seguros, muy bien probados, pero ahí tenemos estas diferencias entre las interfaces. Y bueno, para probar la interoperabilidad, tenemos algunos escenarios. Por ejemplo, tenemos que probar si el vehículo soporta la comunicación de la estación de carga, soporta la comunicación y también podemos hacer pruebas de monitoreo para saber si la interoperabilidad, si para saber si está todo pasando bien entre el cargador y el vehículo. ¿Y cómo se puede probar? Entonces, hace paso ya. Entonces, tenemos un equipo que llamamos de Charging Discovery System, que es SL1040A, que es este equipo de acá, que conectamos a las fuentes bidireccionales y este permite hacer una emulación de la estación de carga para probar el vehículo con un cambio en la conexión. Permite probar la estación de carga emulando el vehículo o hacer las pruebas que llamamos de man in the middle entre la estación y el vehículo. Y de nuevo tenemos las fuentes eh, para el suministro de energía, suministro para trabajar como carga también, depende de la conexión.
y este equipo permite ahí cambiar a distintas interfaces para se conectar al vehículo, se conectar a las fuentes o para la conexión de las estaciones de carga también. Y por último, acá tenemos un ejemplo de lo que llamamos de caso de prueba, que es distinto de solo emular un vehículo, solo emular una estación de carga, pero acá ponemos una condición de prueba real, lo que sí, esta es muy clásica, lo que llamamos de load dump, entonces una desconexión de carga. Lo que hace acá, solo para mejor tener una mejor, sí, es una prueba de estación de carga, entonces tenemos una conexión que se parece a esta. Y bueno, empezamos la conexión, ¿sí? Acá tenemos, y acá solo estamos mirando las señales, no estamos mirando nada de protocolo, entonces tenemos el cambio, acá el cambio de voltaje de los niveles del Control Pilot, entonces acá no estamos conectados, este acá reconoce la conexión y en este punto este establece la conexión, se cambian todos los parámetros de carga entre vehículo y estación de carga y una vez que esté establecida la conexión, empieza lo que llamamos de eh, no es precarga, es cable check, ¿sí? Es un chequeo del cable, entonces la estación pone voltaje para ver si no hay ningún problema en el cable, en la conexión. Una vez que termina esta prueba, se pasa a un estado que llamamos de pre-charge, entonces este pone voltaje para saber si está todo bien antes de cargar la batería y acá en este punto empieza el suministro de corriente para ahí realmente cargar la batería, pero como estamos haciendo algo que es distinto de una emulación normal, entonces hacemos la conexión de carga después creo de 30 segundos de empezar la carga. Entonces acá en este punto este va a detener el circuito, te va a cortar la conexión, el equipo automáticamente hace eso cuando lo ponemos en este modo de prueba y este va a medir la respuesta de voltaje que sale de esta prueba para saber justamente si está bajo un valor esperado. Si está ahí, este va a pasar, si no, va a fallar la prueba. Entonces, de manera general, sobre la movilidad eléctrica y los muchísimos componentes que tenemos que probar.